Pero bueno, les cuento, una campaña del gobierno federal de Alemania me hizo pensar, a ver otra vez échalo para abajo. Gracias. Una campaña del gobierno federal de Alemania me hizo pensar en lo siguiente: ¿qué han hecho las generaciones del pasado para afrontar los retos que ha vivido el mundo? Me refiero a aquellos momentos que han puesto en jaque a toda la humanidad. Guerras, pandemias, instantes que marcaron un antes y un después. Durante la Primera Guerra Mundial, jóvenes, niños y adultos eran enrolados para combatir el frente de batalla sin pocas opciones a elegir. Unos 17 millones de soldados y civiles perdieron la vida, y cuando el mundo apenas se recuperaba en 1918, la gripe española se llevó a muchos más, entre 20 y 50 millones por esta causa. Una de las pandemias más devastadoras de la historia, sin que poco pudiera hacer la población, pues no se contaba con el conocimiento o los medicamentos necesarios para combatirla. Un hecho que afectó a un tercio de la población de ese entonces, unos 500 millones de personas, los más susceptibles, gente entre 20 y 40 años. En Italia hay un tipo de pan de corteza muy dura e interior suave. Lo aprendieron a preparar así porque durante la Segunda Guerra Mundial era lo ideal para poder llevarlo a casa entre edificios destruidos y pasando por decenas de peligros con las batallas al interior de las ciudades. En una guerra que llegó a necesitar niños como mensajeros, como el famoso caso de Marcel Pinté, un niño de 6 años, el héroe más joven de la resistencia francesa durante la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial, muerto en acción. Luego vino la gripe asiática y la de Hong Kong en 1957 y 1968 respectivamente. Años más tarde, el SIDA hizo su aparición, un virus que se estima ha provocado la muerte a más de 32 millones de personas, 770,000 tan solo en el 2018. Unos 38 millones lo tienen actualmente y de ellos casi 2 millones son niños. Pero bueno, pasemos a nuestro tiempo. ¿Cómo nos ha tocado afrontar a nosotros la pandemia? ¿Cuál es nuestro frente de batalla y nuestro sacrificio durante esta terrible situación? ¿Qué nos piden a nosotros? Quedarnos en casa, pedir el súper a domicilio, tener clases en línea y, si hay que salir, hacerlo con el terrible tapabocas o guardando sana distancia, además del fatídico uso de gel para manos periódicamente. Y como arma, la paciencia. En México ya superamos el 1,000,000 de contagios, según cifras oficiales, y no tardaremos mucho en llegar a los 100,000 fallecidos por el dichoso COVID, en una sociedad que no asume compromisos y con autoridades que siguen tomando decisiones desde la tranquilidad de la otra realidad, ahí donde nunca llega la incomodidad. Paco, lo comentabas hace unos minutos, vemos Acapulco repleto, sí tenemos que activar la economía, pero de verdad hay medidas tan sencillas que no nos cuesta nada, tanto de autoridades como de sociedad, para tratar de bajar. Fíjate, yo quiero, ahora que estabas haciendo un recorrido por las pandemias, recordar un poco de la gripe española. La gripe española, que en 1918 causó una gran cantidad de muertos, y todo el mundo dice la gripe española porque en España fue el primer país del mundo en donde se reconoció que existía la enfermedad, pero en realidad en donde la enfermedad se volvió una pandemia fue en Estados Unidos, ¿no? Y de ahí, precisamente cuando fueron y cuando hubo esa interacción de soldados que se mandaban al frente de la Primera Guerra Mundial, fue ahí cuando se hizo muy grande. Era de tal magnitud que cuentan las crónicas de aquella época de 1918 que alguna persona que se subía al tranvía en un momento determinado, cuando llegaba a la casa ya estaba muerto, inclusive a veces no llegaban. Pero lo importante para esto, y por qué fue una mejor gestión la de España que la de Estados Unidos, porque reconocieron que esto existía. Yo siempre he admirado a los políticos que hacen un mea culpa. En esta ocasión, y creo que es importante decirlo, López Obrador dijo: nos equivocamos en Tabasco. Ojalá que digan lo mismo en el caso de la pandemia y que podamos un poquito rectificar el curso. Creo que es importante, sin duda, reconocer que estamos teniendo un problema, reconocer a lo mejor que este problema no ha sido manejado de la mejor manera, y entonces poder hacer un curso de contención como el que está haciendo la Ciudad de México, con estos ya 10,000 pruebas diarias que se van a hacer en los macroquioscos, con este código QR que va a también permitir saber qué persona estuvo en un lugar determinado en donde se han presentado contagios. Esa es la forma, no de verdad negando la realidad. Y dices una palabra clave: rectificación. Algo que nos ha enseñado la pandemia es que tenemos que cambiar de miras. Si antes creíamos que era una cosa y ahora cambia, no pasa nada, lo cambiamos y no estamos en esa posición de: es que primero me dijiste una cosa y ahora otra. Pues sí, así son las pandemias. Así es, gracias, mi querido Quique.